¿cuántas personas se necesitan para crear una república? Y para poder resistir al poder central de un país de los Balcanes, te invitamos a conocer Bebčani, el increíble lugar escondido en las montañas que mantiene su identidad después de miles de años. Podríamos hacer una serie de videos especiales sobre nacionalismos y luchas por la independencia en la península de los Balcanes. Hoy hablaremos del tema, pero no con alguna de las historias más conocidas, sino sobre un pequeño y muy particular pueblo, Bebčani. Pertenece a Macedonia del Norte y se ubica en el suroeste del país, sobre la frontera con Albania. Está a 900 metros de altura, rodeada de manantiales, que dan vida a un entorno que ofrece estos paisajes. Allí viven solamente unas 2.400 personas, pero a pesar de ello, hay varias cuestiones que son muy llamativas. La primera, por la que más se conoce al pueblo, es la extraña celebración de carnaval que se hace en cada invierno. Es una fiesta de origen pagano que se realiza desde hace 1400 años. Coincide con el Año Nuevo Ortodoxo y con la fiesta de San Basilio, entre el 13 y 14 de enero. Miles de personas se suman desde otros lugares a los residentes, quienes durante meses preparan sus disfraces. No se trata de un festejo cualquiera, sino que muchos participantes suelen aprovechar la ocasión para realizar sátiras relacionadas con la actualidad. Tampoco hay demasiado reparo con la corrección política y está abierta la puerta a temas controvertidos, más allá de que pueda resultar ofensivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la época comunista, se había prohibido esta celebración. Sin embargo, los pobladores se las ingeniaron para seguir festejando año tras año sin que las autoridades puedan terminar con la tradición. Esto puede ser una muestra del carácter de los habitantes del lugar. De paso, les contamos que no tenemos ni idea de cuál puede ser el gentilicio de los que nacieron en Bebčani. Si tienen alguna propuesta, la pueden dejar en los comentarios. Como decíamos, ellos tienen características bien propias, lo que hace que puedan mantener su festival, pero también plantarse ante las autoridades y hasta declarar 3 veces la independencia en las últimas décadas. Sí, la República de Bebčani se autoproclamó independiente y hasta de países distintos. Y lo hizo en una región en la que estas cuestiones pueden significar conflictos étnicos muy sangrientos. Este no fue el caso, aunque sí hubo una resistencia increíble de un pueblo pequeño ante las autoridades centrales. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En mayo de 1987, el gobierno yugoslavo quiso cambiar el curso de los manantiales para favorecer a Struga, una ciudad cercana con una población mayor. Los habitantes de Bebčani no quisieron permitirlo y comenzaron una serie de protestas que escalaron más y más. Crearon su escudo de armas, establecieron barricadas y se enfrentaron a la policía. Y fueron más allá, se declararon independientes del gobierno central. Los enfrentamientos duraron casi 3 meses y el resultado significó un signo de debilidad para la Yugoslavia de ese entonces. Es que desde Belgrado tuvieron que dar marcha atrás y no se cambió el curso de los manantiales para favorecer a otra región más acomodada. Si bien el gobierno central no reconoció aquella declaración de independencia, el germen estaba plantado. Durante los siguientes 4 años, mientras se debilitaba el gobierno nacional, crecía el sentimiento local. En 1991, en toda Yugoslavia se realizaron referéndums de independencia. De esa forma, entre ese año y el siguiente se desprenderían Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia, que luego tomaría el nombre de Macedonia del Norte. En el contexto de aquellas consultas populares, en Bebčani reclamaron su parte de protagonismo. El 19 de septiembre de 1991, solo 11 días después de que Macedonia declarara su independencia, la ciudad hizo su propio referéndum. El resultado a favor de la independencia fue abrumador, por lo que volvieron a declararse autónomos. El poder central, que ahora estaba en la más cercana a Skopje, obviamente no reconoció ese separatismo. Pero los rebeldes de Bebčani tuvieron un motivo para celebrar. Se convirtieron en municipio autónomo, por lo que ya no dependían de Struga como antes. Durante toda su historia, Bebčani perteneció formalmente a muchas entidades más grandes, como los imperios macedonio, bizantino y otomano, Yugoslavia y Macedonia del Norte, como hoy. Pero en rigor, los locales reivindican su patria chica, el pueblo, y tienen un gran arraigo. Es que la geografía también los ayuda. A pesar de estar cerca de rutas importantes con valor histórico, están ubicados al pie de una sierra, algo aislados de lo que sucede fuera. De esta forma, han podido mantener sus raíces y cultura.
Tal es así que, a pesar de estar varios siglos bajo el control otomano, no se convirtieron al Islam, como casi todos sus vecinos, sino que siguen siendo cristianos ortodoxos. A diferencia de buena parte de los Balcanes, en donde las diferencias religiosas y culturales derivaron en duros enfrentamientos, Bebchani terminó por ser un ejemplo de convivencia y respeto. Claro, siempre que se los respete a ellos. Aquellas declaraciones de independencia, que ya tienen más de 3 décadas, no se quedaron solamente en una proclama, sino que avanzaron en varias cuestiones para diferenciarse como nación. En 2002 hicieron resurgir ese sentimiento y le agregaron algunos condimentos para motivar la llegada de turistas. Comenzaron a emitir su propia moneda, aunque en rigor se utiliza más como souvenir que como elemento de intercambio. Algo similar sucede con los pasaportes que se expiden. No son aceptados para viajar a ningún país del mundo, aunque sí son codiciados por los visitantes que se quieren llevar un recuerdo de esta particular pseudo-república. Muchos de esos turistas, además de conocer la ciudad, aprovechan la cercanía con uno de los lugares más codiciados de Macedonia del Norte. Es que a solo 25 kilómetros de distancia se encuentra Ohrid, una ciudad emplazada sobre el lago homónimo que cuenta con varios atractivos. En principio, conocer el propio lago, que es uno de los más antiguos de la Tierra. Toda la zona es patrimonio de la humanidad según la UNESCO y cuenta con varias playas de piedras pequeñas. El lago ofrece estos paisajes y nada menos que 200 especies endémicas de plantas y animales. A Ohrid se la ha conocido como la Jerusalén de los Balcanes por la gran cantidad de iglesias que tiene. De hecho, se contabilizaban 365 y se decía que había un templo por cada día del año. De esta forma, podemos conocer la iglesia de Santa Sofía, que es ortodoxa y se construyó en el siglo IX, o la de San Juan Caneo, que tiene una increíble vista al lago y para llegar hay que trepar una colina. También podremos visitar este teatro, que fue construido en el 200 a.C. y es el único de origen griego que tiene Macedonia. ¿Te gustaría conocer esta región? ¿Comprarías tu pasaporte de Bebchani? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir adelante con el canal. Podrás comprar nuestro primer libro, aportar como miembro o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.